Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Ojalá que usted persevere siempre en el evangelio que le ha sido predicado. Hay cristianos que piensan que la carrera es una carrera de relevos. Corro por un rato y luego dejo que otros corran por mí, yo me alejo, me hago a un lado. No, hay que perseverar. La carrera del cristiano es una carrera de perseverancia. Voltea con el vecino y dile: tienes que perseverar. Dile: tienes que perseverar. Ahora voltea y dile: aquí te veo dentro de 10 años. Dile: aquí te veo dentro de 10 años. Aquí te veo dentro de 20 años. Porque el evangelio que ustedes recibieron, el evangelio en el que han sido enseñados, el evangelio que les ha sido predicado, tenemos que perseverar en ese evangelio. La vida del cristiano tiene que ir en aumento, tiene que ir hacia adelante, no tiene que ir como el cangrejo para atrás. La vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta semana se recordó ese sacrificio de Jesús. Sí, Él murió, pero no se quedó en esa cruz. Ahí tenemos una cruz de madera, ¿la ve? Esa cruz de madera nos da testimonio de que esa cruz está vacía porque Cristo está vivo. Creo que no lo escucharon. Cristo está vivo. Él resucitó. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. Aquí está lo más, la cereza del pastel. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Levante su mano derecha, por favor. Levante su mano derecha alta, alta, y diga: por la gracia de Dios soy lo que soy. Dígalo. No es por nuestros méritos, no es porque creamos que somos muy buenos, no es porque se cree usted dueño de la iglesia, porque usted es pionero, porque no, es por la gracia de Dios soy lo que soy. No ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermano, su corazón y mi corazón debe estar latiendo con una esperanza grande, porque hay resurrección de entre los muertos. La vida por este mundo es fugaz. La vida por este mundo se va pronto. Pronto pasan los años, dice el salmista, y volamos, se van como un sueño. Pero hay una esperanza, porque un día los que murieron resucitarán, y Cristo es la primicia de esa resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, fíjese, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Pero como Cristo resucitó, esto nos da la esperanza de que un día los que hayan muerto resucitarán para vida eterna. Hay algunos temas que la gente por ahí se ha inventado acerca de lo que hay después de que el hombre muere. Un tema que por ahí se inventa el mundo es ese tema de la reencarnación. La reencarnación es algo de lo que la Biblia no habla. La reencarnación es algo que la Biblia no enseña.
¿Qué dice el tema de la reencarnación? Que cuando tú mueres, el espíritu sale de tu cuerpo y va a buscar un lugar donde morar, donde habitar. Hay algunos animales en donde los espíritus de los que mueren, dice la doctrina de la reencarnación, están esperando para que vaya el espíritu del que murió y habite ahí en ese ser. De acuerdo como te hayas portado, como te haya ido en la vida, según hayas actuado, es el tipo de animal en el que tú puedes reencarnar. Hay lugares que como piensan que las vacas son sagradas, dicen los que mejor se portaron van y reencarna su espíritu en una vaca. Así que imagínese, un día usted se está echando un taco de buche o de cachete y se está comiendo al compadre, ¿verdad? Pero la Biblia no habla de reencarnación. La Biblia no dice que exista la reencarnación. La Biblia dice que existe la resurrección. Otros piensan que cuando la persona muere, se terminó todo. Es el cese de la vida. Entramos a una oscuridad y no hay nada más. Se acabó todo. Esa es otra mentira. El espíritu del hombre ha sido diseñado por Dios inmortal. El espíritu jamás muere. De hecho, la palabra muerte significa separación. Cuando decimos que una persona murió es porque se separa la esencia espiritual de la esencia física. Lo físico va al lugar de donde fue tomada la materia prima para crear al hombre, que fue el polvo, porque del polvo fuimos formados. Y el espíritu viene a Dios, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y si moriste en Cristo, si morimos en el Señor, tenemos esa esperanza de la vida eterna, porque si Cristo resucitó, entonces también nosotros vamos a resucitar un día con Él en gloria. Hay gente que no se preocupa por desarrollar una vida espiritual mientras está en este mundo. Hay gente que no tiene cuidado por venir y pedir perdón al Señor por sus pecados, rendir su vida a Jesucristo para estar preparado para enfrentarse a la eternidad. Porque piensan que cuando sus ojos se cierran en este mundo, cuando el corazón deja de latir, es el cese de la vida terrena, todo se acabó. Pero no es así. La vida continúa en otra dimensión, en otro lugar. El espíritu regresa a Dios y está un lugar reservado para donde se llegará el día del juicio final. Y si tú tuviste a Cristo en tu corazón, no hay ningún problema, porque tú vas a ir no para recibir juicio, sino para ser premiado y para recibir la entrada a la mansión celestial con el Señor. Pero la resurrección de Cristo debe traer la esperanza en nuestra vida también, de que un día, si morimos, vamos a resucitar con Él en gloria. La promesa de la vida que Dios nos da, esa promesa de vida que nosotros recibimos por la resurrección de Jesús, no se limita a la vida terrena. La promesa de vida que Dios nos da por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesús no se limita a la vida terrena, trasciende y va hasta la vida eterna. Porque la vida terrena, todos algún día tendremos que partir de este mundo. No sabemos en qué momento, pero todos algún día tendremos que irnos. Pero la esperanza de la vida en Cristo Jesús tiene que ver con la vida después de esta vida, que es la vida en la mansión celestial. Nos aferramos tanto a este mundo, nos aferramos tanto a las cosas de esta tierra, que a veces llegamos a creer que son eternas, pero todo lo que hay en este mundo es pasajero. Lo definitivo, lo absoluto, lo completo, lo que no tiene final, lo que no caduca, lo que no se termina, lo que no acaba, tiene que ver con la vida eterna, hermano. Aquí en este mundo nosotros nos hacemos casas, hacemos mansiones, bueno, hacemos, ¿verdad? Hace la gente mansiones, edifica en lugares exclusivos y hacen edificios muy costosos, pero todo eso se deteriora, todo eso se acaba. Una casa, por muy nueva que usted la tenga, con el paso de los años tiende a deteriorarse esa casa.
de pronto le van a salir goteras, va a haber humedad en las paredes, se van a empezar a caer los acabados con los que usted hizo esa casa y va a empezar a envejecer. Pero nosotros tenemos una promesa de una casa arriba en los cielos que no está hecha con el material que nosotros construimos aquí en la tierra. Hay una casa no de ladrillo, hay una casa no de adobe, hay una casa que está hecha en la mansión celestial, en un lugar exclusivo, mejor que cualquier colonia de esta tierra, que cualquier fraccionamiento, y esa casa es para usted y es para mí. Jesús dijo: voy a preparar un lugar para vosotros, porque donde yo estoy, quiero que también vosotros estéis. No se goza, no se alegra. Si usted no ha podido hacer una casa aquí en la tierra, no se preocupe, hay una para usted allá en los cielos. Dios la ha ido a preparar, y por la esperanza de esa resurrección de Cristo, nosotros podemos confiar en que un día estaremos con Él en la mansión celestial. Hay gente que se ha levantado para desafiar el evangelio. Hay personas que han hablado en contra de Cristo, que han hablado en contra de Jesús y de su obra, y sin embargo esas personas hoy ya no están entre nosotros, y sus tumbas, en sus tumbas todavía están los restos de estos hombres, ya sea sus cenizas o ya sea solamente el despojo que ha quedado después de que el cuerpo se ha descompuesto, pero ahí están sus tumbas con sus restos, y la gente visita constantemente esos lugares para ver las tumbas de esos hombres. Pero ¿sabes qué? La tumba de Jesucristo está vacía. La tumba de Jesús está vacía. Vladimir Lenin, un político revolucionario comunista ruso, él dijo que Jesús no existió. Mire lo que dijo este hombre: Jesús no existió. Y él se proclamó en su tiempo el hombre más poderoso que había en la tierra. Y él dijo: yo soy más poderoso aún que Dios. Este hombre detestaba el culto que se le daba a Dios, detestaba todo lo que tuviera que ver con cristianismo. Un día murió de una hemorragia cerebral que acabó con su vida. Fue embalsamado, dice la historia, y depositaron sus restos en un mausoleo de la Plaza Roja. Y hoy en día cientos de personas visitan su tumba para saber dónde están sus restos. Y un atractivo especial que tiene ese lugar es que la gente va ahí porque saben que ahí están los restos de este hombre ateo, comunista, anticristiano, que llegó a decir que Jesús no existía. Otro hombre famoso, un músico, compositor, todos quizá han escuchado de John Lennon, un miembro y fundador de esa famosa banda de rock, los Beatles. Dijo que esa banda era más poderosa y más famosa que Jesús. Él fue asesinado por un fanático el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York, y al parecer sus cenizas fueron esparcidas en ese parque central de Nueva York, y ahí están sus cenizas, ahí quedaron. Pero ¿sabe qué? Jesús murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. No están ni sus cenizas, no están sus restos en esa tumba. Y lo decía David hace un momento: esa piedra que fue conmovida o fue removida del sepulcro, no fue removida para que Jesús saliera, porque Jesús tenía la capacidad, después de haber resucitado con su cuerpo glorificado, como entró ahí donde estaban los discípulos temerosos en ese cuarto encerrados, y llegó y les dijo: paz a vosotros. Dice la Biblia, estando las puertas cerradas, entró. Él ya no necesitaba de una puerta para salir. Él no necesitaba de la piedra removida para salir de la tumba. La piedra fue removida no para que Jesús saliera, sino para que el mundo entero hasta nuestros días pudiera entrar a esa tumba y ver que la tumba está vacía. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que Cristo resucitó.
Hay un sepulcro vacío. Esta es una prueba de la resurrección de Jesús. Fuiste a Israel, ¿no, Maggie? ¿Tuviste la oportunidad de estar ahí? ¿Fuiste al sepulcro? ¿Entraste? ¿Te dieron oportunidad de entrar? ¿Corroboraste que está vacío? El sepulcro está vacío. Y si no lo cree, vaya a Israel usted. ¿Sale? Si no lo cree, vaya a Israel. Venga y dígame al final: pastor, yo soy un incrédulo y quiero que hagamos un viaje a Israel para corroborar que la tumba de Jesús está vacía. Yo con mucho gusto lo llevo. Usted me paga el pasaje y yo lo llevo a Israel. ¿Sale? Porque muchos somos como Tomás. Hasta que no vemos, no creemos. Pero ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Yo no he ido a Israel, no he tenido la oportunidad de ir a Israel, pero yo creo que esa tumba está vacía. Creo que esa tumba está vacía porque Cristo no pudo haber quedado ahí en esa tumba, porque Cristo está vivo, cambió mi vida, transformó mi corazón, me perdonó mis pecados, me ha cambiado. Entonces Cristo no puede estar encerrado en esa tumba. Cristo vive. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Entonces usted tiene dos opciones. Si no cree que Jesús resucitó: una, ir a Israel para ver la tumba vacía, o ya váyase al cielo para que vea que Jesús está allá. ¿Cuál prefiere? ¿Ninguna? Hermanos potosinos, dígame algo, hábleme algo. Ir a Israel. Roy dice que él prefiere Israel. ¿Ah? Pero Jesús está vivo. La primera prueba de la resurrección es ese sepulcro que hoy está vacío. Ese sepulcro, la Biblia dice, todos los evangelios hablan acerca del sepulcro vacío. Dice Mateo 28, versículos 12 al 15: dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo de Jesús, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire, había gente a la que le pagaron, gente a la que le dieron dinero para que ellos dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pero no pudieron haber robado el cuerpo del maestro. Había dos grupos sospechosos que pudieron haber robado el cuerpo de Jesús. Uno, sus seguidores. Otros, sus enemigos. Pero si usamos de sentido común, ninguno de los dos grupos pudo haber robado el cuerpo de Jesús. Los seguidores no pudieron haber robado el cuerpo de Jesús porque era un grupo temeroso que inmediatamente cuando Jesús fue arrestado se fueron a encerrar, se metieron en un cuarto y tenían miedo de que los identificaran como seguidores de Jesús porque temían correr la misma suerte que su maestro. Entonces, ¿usted cree que esos discípulos temerosos que Jesús los encontró después de que resucitó, los encontró encerrados en un cuarto, iban a ir a desafiar al gobierno romano donde estaban los soldados cuidando la tumba de Jesús? ¿Iban a atreverse a enfrentarlos a ellos intentando robar el cuerpo de Jesús? Claro que no. Ahora, los enemigos de Jesús tampoco iban a robar el cuerpo del maestro, porque entonces eso indicaría que realmente el cuerpo no estaba y la gente diría: si realmente resucitó. Era una evidencia. Y además esa tumba estaba bien asegurada. Dice la palabra que Pilato dio una orden a los guardias de que la tumba fuera asegurada y dijo: asegúrenla como ustedes saben asegurarla. Pongan guardias en la tumba y asegúrenla lo mejor que puedan. Así que sellaron la tumba y colocaron soldados ahí para protegerla, dice el Evangelio de Mateo. Entonces no podemos creer que ese cuerpo de Jesús haya sido robado. Jesús salió de ese lugar con un cuerpo glorificado. Hay evidencias bíblicas, encontramos muchos pasajes en la Escritura donde se habla de que realmente Jesús resucitó.
Ahora, hay gente que a veces, queriendo desacreditar este hecho tan glorioso, tan maravilloso, dice que Jesús no murió, que Jesús solamente se desmayó. Mire, hasta dónde llega la gente. Decían, es que Jesús no estaba muerto, se levantó de esa tumba porque se desmayó al experimentar el dolor de estar ahí en esa cruz, y por haberse desangrado se desmayó, pero después de unas horas Él se levantó y resucitó, realmente, volvió a tener conciencia, pero no estaba muerto. Si usted pone un poco de cuidado, analiza y estudia las condiciones en las que Jesús fue tratado cuando fue llevado a esa cruz, usted va a encontrar que realmente era un proceso, el proceso de la crucifixión, donde colgaban a los peores delincuentes de un madero. Era un proceso para condenar a muerte a los individuos que era 100% seguro de que la persona que era colgada de un madero moriría. Eran algunos mutilados cuando eran puestos en la cruz. Había heridas fatales en aquellos hombres que colgaban de un madero, que muy difícilmente una persona podría sobrevivir a la crucifixión. No fue un desmayo, Jesús realmente murió. Y el último argumento, y quiero con esto terminar en esta mañana, es la fe tan grande, la fe tan apasionada que tuvieron los discípulos después de la resurrección de Jesús. Quizá si los discípulos no hubiesen visto a Jesús resucitado, a lo mejor estarían como muchos de nosotros ahorita, así medios escépticos, como que lo creemos, no lo creemos, como que sí, será, no será. Quizás si los discípulos no hubieran visto al Cristo resucitado, hubieran llevado una vida cristiana media light, como muchos a veces la llevan. No hubieran sido cristianos radicales, porque ¿cómo confiar en un líder que les predicó de la vida eterna y les habló de la liberación y murió de la manera en que Jesús murió? Pero la resurrección de Cristo fue algo tan grande que impactó la vida de los discípulos, de los apóstoles, de los hombres que estuvieron con Jesús en sus tiempos, que si la resurrección hubiese sido una mentira, no hubiera podido ser real, que cada uno de los apóstoles hubiera estado dispuestos a dar incluso su vida por predicar el evangelio del Cristo resucitado. Mire, los apóstoles no solamente continuaron predicando el evangelio de Jesucristo después de la resurrección, sino que aún estuvieron dispuestos a morir en vez de negar la resurrección de Jesucristo. Ese es un argumento poderoso. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, no hubiera habido una pasión como la hubo en cada uno de esos hombres que ciertamente estaban temerosos, encerrados en ese cuarto después de que Jesús había muerto, y tenían mucho miedo ellos también de morir. Pero después de que vieron al Cristo resucitado, salieron de esas cuatro paredes, salieron de ese cuarto y comenzaron a predicar con una grande pasión acerca del Cristo que había muerto, pero que ahora estaba resucitado. Y estaban dispuestos a dar su vida antes de negar que Jesús hubiese resucitado.
¿Cómo murieron los discípulos? ¿Cómo murieron los apóstoles del Señor? Pedro fue azotado severamente y luego fue crucificado de cabeza. Pedro, que vio a Cristo, que conoció a Cristo, que anduvo con Él, que lo siguió, que supo que murió, pero después supo, lo vio y estuvo con Él después de que resucitó. Él estuvo dispuesto a morir crucificado por ese Cristo resucitado. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. ¿Sabe usted lo que es decapitar? ¿Sí, Carlitos? No es cortarte un dedo, no es ahí una uña, no es cortarte la cabeza. Por eso les decía yo, si los discípulos no hubieran visto al Cristo resucitado, a lo mejor estarían como nosotros, como algunos de los que vivimos en este tiempo, que fácilmente negamos a Jesús. Fácilmente negamos a Jesús por cosas tan simples, tan sencillas, intrascendentes. Andamos negando a Jesús. No somos capaces de hablar del Cristo resucitado porque me van a correr del trabajo, porque me van a dejar de hablar, porque voy a perder la herencia, porque quién sabe cuántas cosas. Los discípulos, como vieron al Cristo resucitado, estuvieron dispuestos a dar su vida, a morir crucificados, a dejar que les cortaran la cabeza antes de negar a ese Cristo resucitado. Felipe fue azotado y también fue crucificado. Bartolomé sufrió una muerte muy terrible, fue despellejado vivo y luego fue crucificado. Mateo fue decapitado. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde un techo del templo y asesinado a golpes. Tadeo fue asesinado a flechazos. Marcos fue arrastrado por los caminos de la ciudad hasta que murió. Pablo fue decapitado. Lucas fue colgado de un árbol de olivo. Tomás fue atravesado por lanzas y tirado a las llamas de una hoguera. Así murieron cada uno de los hombres que vieron a Cristo morir, pero que también lo vieron resucitado. Estos hombres, los discípulos del Señor, sufrieron un terrible acontecimiento cuando vieron que Jesús murió. Sufrieron de manera terrible, pero también ellos murieron de una manera espantosa, porque ellos decían: no podemos negar al Cristo resucitado. Preferimos morir antes que decir que Él no está vivo. Los hombres no mueren por algo que no han visto. Los hombres no mueren por algo de lo que no están convencidos. Y esto, hermanos, la historia de la muerte de cada uno de los discípulos del Señor nos dice que realmente había una grande convicción en ellos, porque vieron a Cristo resucitado. Hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres con la convicción de esos apóstoles. Hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres con una pasión por Cristo, que prediquemos al Cristo resucitado con una grande convicción, que si ciertamente no nos tocó vivir en los tiempos de Jesús, no nos tocó vivir 2000 años atrás, pero tenemos la revelación de la palabra de Dios que nos dice que Cristo resucitó. Y no solamente eso, tenemos un argumento mucho más fuerte, mucho más poderoso para seguir predicando al Cristo resucitado, y es que Él ha cambiado nuestras vidas, que Él ha perdonado nuestros pecados. Que cuando llegamos a Él, cuando venimos a Él con nuestra vida destruida, cuando llegamos a Él con nuestra vida acabada, el Señor restauró nuestra vida. Nuestro corazón estaba roto en 1000 pedazos y el Señor fue tomando uno a uno esos pedazos, reconstruyó nuestro corazón, nos dio un corazón nuevo, nos dio una esperanza de vida eterna. Esa es la prueba más clara de que Cristo está resucitado.
el encuentro personal que tuvimos con Jesús un día. Eso debe ser nuestra convicción mayor de que Cristo está resucitado. Si Él estuviera en esa tumba, si Él se hubiera quedado ahí, ningún poder te hubiera podido cambiar a ti. Ningún poder hubiera hecho que tus pecados fueran perdonados. Pero Cristo vive. Él resucitó. Y así como los discípulos vieron a ese Cristo que resucitó del sepulcro, así también nosotros podemos declarar y tendremos que declarar: Cristo vive. Cristo vive. Ponte de pie en esta tarde, este mediodía.